Mucho calor, hermanos. Dios es refrigerio. Vamos a dar inicio a la enseñanza el día de hoy. Recordemos que no solamente adoramos a Dios cuando cantamos himnos, adoramos al Señor cuando nos sentamos y de manera juiciosa y dispuesta escuchamos la exposición de su palabra. Tal vez es la mejor manera de adorarlo. Con su voz, Él nos habla a través de este precioso libro y redarguye nuestro entendimiento y nos guía en todas las cosas que debemos hacer. Hay un micrófono. No. Bueno. Se interrumpió eso. Vamos a orar, hermanos, para iniciar la exposición de su palabra. Padre, quita nuestra ansiedad, el afán, dispón nuestro corazón. Hoy es tu día, hoy es un tiempo especial, hoy hemos compartido la Santa Cena, hemos recordado lo que tú has hecho por nosotros. Queremos bendecirte en esta hora, Señor, y darte gracias por este tiempo. Quita, Señor, la distracción de nuestra mente, céntranos en ti y ayúdanos a ver tu verdad. Guía mis palabras, Señor, para que lo que enseñe sea conforme a tu verdad y tu pueblo aquí reunido y sea animado, consolado, exhortado y afirmado en tu verdad. Gracias por escucharme, Señor. Salva a los que no te conocen y afirma la fe de los que ya te conocemos. Gracias, Padre, por este tiempo y por este hermoso pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, abran sus Biblias en San Juan capítulo 8. Hay un dicho muy popular entre nosotros: de tal palo, tal astilla. Ya se lo saben, ¿sí? Es muy popular. Los hijos tarde o temprano se parecen a sus padres en sus gestos, en sus actitudes y en su forma de hablar. En el pasaje que nos corresponde meditar el día de hoy, Jesús usa esta misma idea en sentido espiritual. Él está hablando con personas que se gloriaban en ser hijos de Abraham, pero sus obras mostraban otra realidad. Realmente no mostraban que eran hijos de Dios, sino hijos del diablo. Hoy en nuestro estudio del Evangelio de Juan, nos corresponde meditar en Juan 8, 44 al 47, así que les invito a leer este pasaje. Juan 8, 44 al 47. No sé si ya se me puede cuadrar un poquito el sonido, es que está como, tiene un eco feo. Juan 8, 44 al 47. Dice así la palabra de Dios. ¿Están todos ahí? Ok. Dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Amén.
Este será el pasaje en el cual vamos a meditar en esta mañana, querida iglesia. La enseñanza para hoy lleva por título, ¿hijos de Dios o hijos del diablo? Es una pregunta cuestionadora. ¿Hijos de Dios o hijos del diablo? Nuestro pasaje lo dividiremos en 3 puntos. Primer punto, una terrible afirmación, versículo 44. Segundo encabezado, el rechazo a la verdad, versículo 45 y 46. Y el tercer encabezado, la prueba de la verdadera filiación. La prueba de la verdadera filiación. Versículo 47. Veamos entonces nuestro primer encabezado. Una terrible afirmación. Versículo 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. La declaración de Jesús en este verso 44 no es un comentario aislado, hermanos. Se da en el contexto de una disputa con los líderes religiosos de la época que, a pesar de sus pretensiones de piedad, buscaban activamente matar al Señor Jesús, fuera como fuera. Jesús les reprocha y los confronta diciéndoles, si fueran realmente hijos de Dios, sus acciones serían diferentes. En cambio, al oponerse a la verdad y planear mi muerte, con esto están demostrando su verdadera alineación espiritual, que no es con Dios, sino con el diablo. Las palabras de Jesús en este versículo son una terrible y confrontadora afirmación del Señor Jesús contra los fariseos. Son una terrible y confrontadora afirmación del Señor Jesús contra los fariseos. Jesús es directo y contundente con su acusación. Les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Y cómo sois de vuestro padre el diablo? Los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Lo más probable, hermanos, es que tal vez nunca nadie les había confrontado tan directamente con esta acusación a estos hombres religiosos. Que le digan a uno, ustedes son hijos del diablo, a personas que supuestamente predicaban la palabra de Dios y estaban a cargo del templo y de las actividades religiosas en Jerusalén, es algo terrible, hermanos. Cuando el Señor les dice que ellos son de vuestro padre el diablo, no significa que Satanás los haya creado, ya que el único creador es Dios, sino que el Señor de lo que está hablando es de su filiación espiritual, es decir, de su paternidad espiritual. Ellos espiritualmente tenían una paternidad espiritual a la cual obedecían y la cual seguían. Por eso Él les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. En este versículo 44 se nos muestran 5 cosas muy importantes acerca del diablo, que están ahí claras. En primer lugar, podemos ver que el diablo es real. Hermanos, el diablo existe. No existe como ese de cachos y cola que a veces pintan por ahí. No, hermanos. El diablo es un espíritu maligno. Es un ángel que se viste como un demonio que se viste como ángel de luz. Jesucristo en este pasaje lo está ratificando claramente. Les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea que, ¿qué está diciendo Cristo? Que el diablo existe, que es una realidad, que no es un cuento. El diablo realmente existe. Jesucristo le atribuye autoridad y control sobre ciertas personas.
Lo pone como un padre espiritual sobre cierta cantidad de personas. Tenemos un poderoso enemigo, hermanos. Es un espíritu maligno, como les decía. Es invisible, que nos ronda constantemente. Que según el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 5, verso 8, dice que debemos estar sobrios y velando porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor nuestro, buscando a quien devorar. Es un adversario que no duerme, hermanos, que está al acecho con sus demonios y quiere hacer caer y destruir al cristiano, ponerle tropiezo, aunque él sabe que no los va a destruir, pero sí quiere amargarles la vida, desviarlos y hacerles cualquier maldad para que ellos no continúen o nosotros no continuemos el camino de Dios. Esa es la primera verdad que nos enseña el pasaje por boca de Cristo. El diablo existe, es una realidad. En segundo lugar, el pasaje nos enseña en el verso 44 que hay dos descendencias espirituales. Están los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿O no es así lo que enseña el pasaje? Están los hijos de Dios y los hijos del diablo, dos descendencias espirituales. Está la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente, según Génesis 3:15. De allí nace la descendencia de la mujer por la que vendrá Cristo, la descendencia de los creyentes, y está la descendencia de la serpiente, los enemigos del cristianismo, los enemigos de Dios. Están los seguidores de la bestia y los seguidores del Cordero. Hay dos descendencias, hermanos. No hay una tercera categoría neutral de personas. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. No nos engañemos. No hay una tercera categoría de personas que diga yo ni soy de Dios ni soy del diablo. Solamente hay dos categorías de personas en el mundo. O dos familias espirituales en el mundo. Los hijos de Dios o los hijos del diablo. Así que, hermanos, o somos hijos espirituales de Dios por Jesucristo, o somos hijos espirituales del diablo por no reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. El Señor dice claramente a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Esto indica que así como Dios tiene hijos espirituales, el diablo también tiene hijos espirituales, los cuales obran pecado y hacen su voluntad. En Génesis capítulo 3, cuando el Señor le dijo a Adán que no comiera del conocimiento, del fruto del conocimiento del árbol del bien y del mal, porque el día que de él comiera ciertamente morirían, no le creyeron a Dios. Vino Satanás en la serpiente y les dijo: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. No le creyeron a Dios, creyeron a la voz del enemigo. Qué bueno ser como Dios, sabiendo el bien y el mal, es decir, decidiendo yo mismo qué es lo bueno y qué es lo malo, que es lo que les propuso Satanás. Eso fue agradable a sus ojos, árbol y fruto codiciable, y comió y le dio a ella y le dio a su marido, y el cual comió como ella. Y desde ese momento la humanidad quedó bajo maldición, bajo condenación, bajo un padre espiritual. Dios en su misericordia hace un pacto. En Génesis 3:15, después de maldecir a Satanás, a la mujer y a Adán, dice: pondré enemistad entre ti, le dice a la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, es decir, entre su descendencia, la simiente de la mujer y la descendencia del diablo, es decir, su descendencia espiritual. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal, es decir,
De la descendencia de la mujer, de los hijos de Dios, nacería Cristo, que le aplastaría y dañaría la cabeza a la descendencia de Satanás. Hay dos pueblos desde el mismo principio de la humanidad. Entonces, este texto nos está enseñando esa gran verdad. Están los hijos de Dios o los hijos del diablo. Y los hijos del diablo no es que anden pintados y con cachos, no. Vamos a ver que no es así. Entonces, en tercer lugar, el pasaje. El Señor, no, antes de seguir, el Señor claramente dice a los fariseos que ellos son hijos del diablo. Esto indica que así como hay hijos de Dios, hay hijos del diablo. No pierdan eso de vista. En tercer lugar, el pasaje nos enseña la tendencia general de los hijos del diablo. Los hijos del diablo tienen una tendencia general, un fruto. El Señor dice a los fariseos religiosos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Así que la tendencia general de los hijos del diablo es que siempre quieren hacer lo que su padre espiritual desea. Es decir, desean mentir, no perdonar, vengarse, guardar rencor, codiciar, ser orgullosos, egoístas, juzgar sin misericordia, ir en contra de la verdad de Dios, abandonar la mujer, abandonar el marido, romper el pacto matrimonial. Ellos quieren escuchar eso, o escuchan eso y quieren hacer lo que el Padre les propone. Porque ellos ahora han decidido qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. ¿Se acuerdan lo que les propuso Satanás? Seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Es decir, ustedes ahora pueden decidir qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Y así, hermanos, el texto nos enseña que hay una tendencia general sobre los hijos del diablo, que siempre quieren hacer la voluntad de su padre, como un hermano por ahí dijo: la cabra siempre tira al monte. Y eso es verdad, hermanos. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. En cuarto lugar, el versículo 44 nos enseña la naturaleza maligna y los cargos que el Señor hace contra el diablo. Cristo describe la naturaleza maligna y unos cargos que Cristo hace contra el diablo. Noten lo que dice el versículo 44 nuevamente. Después del punto dice: Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué vemos en esta declaración? En primer lugar, el Señor lo acusa de ser homicida desde el principio. La naturaleza asesina del diablo se remonta a la caída, al principio de la humanidad, donde indujo, como ya les mostré, el pecado de Adán, que resultó en la muerte espiritual y física de toda la humanidad. ¿Por qué existe hoy enfermedad y muerte en el mundo? Por el pecado que entró a través de Adán. Porque por un hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En otras palabras, el diablo es el peor homicida. Por su causa vino la muerte, tanto física como espiritual, a los millones y millones de personas que han existido, existen y existirán en el mundo. Esto se empezó a ver reflejado desde Caín, el primer homicida, influenciado por el enemigo. Ustedes recuerdan cómo la primera familia tuvo 2 hijos y uno de esos 2 hijos mató a su propio hermano. Miren lo que dice, sin perder Juan, primera de Juan,
Váyanse a la carta de Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículos 11 y 12. Primera de Juan 3, 11 y 12. Dice así la palabra de Dios. Primera de Juan 3, 11 y 12. Porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era ¿de quién? Del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, ¿de quién era Caín? Del maligno, de la descendencia del diablo. Su padre espiritual era el diablo. En segundo lugar, el Señor Jesús lo acusa de no haber permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Regresando allá a nuestro pasaje base. El diablo es el enemigo de la verdad por naturaleza. No se corrompió, sino que desde el principio de su rebelión se apartó de la verdad que está en Dios. No quiso permanecer en Dios ni someterse a Dios. Él es el padre de la rebelión. Él es el padre de la rebelión. Por eso el texto dice que no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. En tercer lugar, el Señor lo acusa de ser el padre de la mentira. Jesús revela la esencia del diablo como el origen de toda mentira. Su método es el engaño. Su método es la falsedad y la distorsión de la verdad. Él es el que distorsiona la verdad, haciendo ver lo bueno como si fuera malo y lo malo como si fuera bueno, poniendo lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, haciendo ver aquello pecaminoso como si fuera normal dentro de la sociedad y aún permitiendo que los hombres lo aprueben y lo pongan como ley. Y eso es lo que estamos viendo en nuestra sociedad. Así que bajo el dominio de quién está esta humanidad realmente, hermanos. Tienen un padre espiritual. Hay un segmento de la humanidad que tiene un padre espiritual. Y quieren siempre hacer la voluntad de ese padre espiritual, el diablo. Hermanos, apliquemos esto a nuestra vida. Si en mi vida predomina el engaño, la falta de perdón, el rencor, la falta de amor, la lujuria, la mentira, la ira, las malas palabras, entonces mi aflicción espiritual realmente es del enemigo. Porque si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, hermanos, reflexionemos de qué filiación somos. ¿Nos parecemos al Padre Dios y a su Hijo Jesucristo o al enemigo que siempre siembra cizaña, siempre siembra odio, rencor, resentimiento? No quiere perdonar, quiere hacer lo que quiera sin tener en cuenta la palabra de Dios. Examine hoy su vida. Por eso el título de la enseñanza: ¿hijos de Dios o hijos del diablo? Habiendo visto nuestro primer punto, es decir, una terrible afirmación, ahora consideremos nuestro segundo encabezado: el rechazo a la verdad. Versículos 45 al 46. Dice así: y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? En otras palabras, Jesús presenta un contraste
entre él y el padre de la mentira. Es como si les dijera, ustedes le creen al padre de la mentira, pero a mí, que les digo la verdad, ustedes no me creen. El Señor dice la verdad porque Él es la verdad encarnada, hermanos. ¿Qué es Cristo? La verdad encarnada. Pero ellos no le creen porque su naturaleza espiritual está en oposición a la verdad. La incredulidad de ellos hacia Jesús es la evidencia de la condición espiritual de hijos del diablo. El hecho de que no creyeran a Jesús no era un simple desacuerdo intelectual, sino una prueba de su ceguera espiritual y su conexión con el padre de la mentira. Por más religiosos que fueran, su incredulidad es manifestación externa de su corazón corrompido y no regenerado. Un hombre necesita nacer de nuevo. Cristo dijo, de cierto os digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tenemos que nacer del Espíritu, y eso solo por la gracia de Dios para poder ver y entender la verdad de Dios. El versículo 46 de nuestro pasaje dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Les dice Cristo. Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Jesús les hace aquí un desafío poderoso. Jesús desafía a sus acusadores a que demuestren que Él ha cometido un solo pecado. Muéstrenme en qué pecado he cometido. Les dice, ¿quién de vosotros me redarguye o me acusa de pecado? La perfección de Jesús y su santidad, hermanos, es el sello de su divinidad y la verdad de sus palabras. Nosotros creemos a Jesús y creemos que su palabra es con autoridad porque Él es sin pecado. Y eso es lo que le hace el autor de nuestra salvación. Eso es lo que le hace el sacrificio perfecto que fue aceptado en el trono de la gracia de Dios. Su vida santa y sin pecado. Su vida sin pecado es la prueba irrefutable de que no es el diablo, sino Dios nuestro Salvador. En Hebreos 4, versículo 15, la palabra de Dios dice, Hebreos 4:15, ¿por qué no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado? Jesucristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero fue sin pecado. Entonces tenemos un sumo sacerdote que sí puede compadecerse de nuestros pecados, porque Él sufrió muchas cosas y fue tentado. Por tanto, como Él venció el pecado y no sucumbió ante Él, Él puede presentarse ante Dios sin mancha y puede socorrernos a nosotros porque Él es sin pecado, porque Él nos entiende, porque Él mismo se puso nuestros zapatos y vivió como uno de nosotros, solo que no sucumbió ante el pecado. En primera de Pedro 2:22, el apóstol Pedro dijo, primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Cristo nunca pecó, nunca hizo pecado y tampoco se halló engaño en su boca. Nunca dijo una mentira, contrario al diablo que es el padre de la mentira y contrario al diablo que ha pecado desde el principio. En 2 de Corintios 5:21 leemos las siguientes palabras. 2 de Corintios 5:21 dice así: al que no conoció pecado, es decir, Cristo, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cristo no conoció pecado, sin embargo, Él tomó nuestros pecados y se hizo como si fuese pecador sin serlo, pero por el pecado nuestro y no por el de Él. Él cargó nuestros pecados. Al que no conoció pecado, por nosotros el Padre lo hizo pecado, es decir, cargó nuestro pecado y lo trató como si fuera un pecador sin ser pecador, porque estaba cargando la deuda de nuestros pecados, haciéndose justicia de Dios en Él. Y en primera de Juan 3:5 dice, primera de Juan 3:5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados,
y no hay pecado en él. La Escritura testifica entonces, por estas citas que vimos, que en Jesucristo no hay pecado y que Él nunca cometió pecado. Él es el hombre perfecto, Él es el Salvador perfecto, Él es el Hijo perfecto. Y solo en Jesucristo podemos ser salvos y poder ser hijos perfectos, porque su justicia nos es imputada por la fe. Aquí en este versículo 46 de Juan 8, que estamos estudiando, vemos la paradoja de la incredulidad. Si la vida de Jesús es sin pecado y sus palabras son la verdad de Dios, entonces ¿por qué la rechazaron? ¿Por qué rechazaron esa verdad? La única respuesta posible, según el argumento de Jesús, es que no pueden recibir la verdad debido a su naturaleza espiritual. Están muertos espiritualmente, por consiguiente son hijos del diablo. Se necesita un milagro y un acto de gracia y misericordia de Dios sobre un pecador perdido para que pueda ver la luz de Jesús. Hoy muchos rechazan la verdad de Cristo, no porque les falte pruebas, porque la Biblia tiene pruebas en abundantes, sino porque la verdad desnuda su pecado y por supuesto eso no les gusta. Muchos se acercan a la luz no para ser alumbrados en sus tinieblas, sino para querer brillar. Muchos se acercan a la luz no para que los confronte con su pecado, sino para que los consienta con su pecado y les valore o les apruebe su pecado. Vean lo que dice Juan 3, 19 al 20. Juan 3, 19 al 20 dice, ¿están ahí? Juan 3, 19 al 20. No pierdan San Juan 8. Dice así: y esta es la condenación. Jesús va a explicar qué es la condenación. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué razón? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Sí notan? ¿Por qué razón los hombres no reciben la luz de Cristo? Porque ellos hacen lo malo, aborrecen la luz y no vienen a la luz para que sus obras sean reprendidas, porque ellos quieren vivir en sus deleites y en sus pecados. Entonces, hermanos, ahí está claro cuál es la condenación: que la luz viene al mundo, pero los hombres aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas y quieren vivir en sus obras, es decir, los deseos de su padre quieren hacer. ¿Me estoy haciendo entender? Ok. ¿Qué tanto aceptamos la palabra que confronta nuestro pecado? Sería la pregunta, ¿no? ¿Qué tanto aceptamos esa palabra que confronta su pecado? ¿Cerramos nuestro corazón? Yo no vuelvo por allá para que el pastor me siga regañando. Porque a veces uno viene a la iglesia y el pastor cuando predica es como si les mostrara por la palabra de Dios su pecado, o les muestra siempre su pecado. Y eso a algunos no les gusta. ¿Quién le contó al pastor lo que yo estaba viviendo? Así dicen algunos, sí, pero realmente es el Señor que habla a nuestro corazón por su palabra. Uno simplemente es un hombre de carne y hueso nada más, pero el Espíritu Santo, cuando se expone la palabra con rectitud y con seriedad, siempre nos confronta, siempre nos muestra el camino que debemos seguir y siempre conocemos cuál es la verdad que trae bien y provecho a nuestra alma. Habiendo visto nuestro segundo punto, pasemos a mirar el tercer punto: la evidencia de la verdadera paternidad. La evidencia de la verdadera paternidad. Versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto, dice Cristo, no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Qué palabras estas tan duras y confrontadoras, ¿no es verdad? Escuchen nuevamente: el que es de Dios, ¿qué pasa? Las palabras de Dios oye.
Por esto dice Cristo a los fariseos: no las oís vosotros porque no sois de Dios. En este corto versículo, hermanos, está contenida una de las verdades más claras y contundentes acerca de la paternidad espiritual. El Señor Jesús establece claramente la evidencia de la paternidad espiritual de una persona. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. El que es del diablo, las palabras de su padre el diablo oye y esas palabras quiere hacer. Podríamos decirlo así. La expresión el que es de Dios indica que Dios tiene un pueblo, hermanos. El que es de Dios indica que Dios tiene un pueblo que le pertenece, es decir, un pueblo escogido. Y la característica de todos aquellos que son de Dios o de ese pueblo escogido de Dios es que oyen sus palabras, es decir, las creen y las obedecen. En contraste, el Señor nos muestra en este versículo que hay un pueblo que no es de Dios. ¿Qué hemos visto desde el principio de la enseñanza? Que hay dos pueblos, no más. Entonces, aquí en contraste el Señor nos muestra que hay un pueblo que no es de Dios, es decir, del cual Dios no es su Padre espiritual. Y la evidencia de que ese pueblo no es de Dios, sino del diablo, es que no oyen las palabras de Cristo. O sea, no creen a la palabra del Señor Jesús. Aquí en este pasaje podemos aprender una gran verdad teológica, y es que el acto de escuchar y aceptar la verdad de Dios no es la causa de ser hijo de Dios, sino el resultado de haber sido elegido y regenerado por Dios primeramente. ¿Me hice entender o no? Vuelvo y repito. En este pasaje podemos aprender una gran verdad teológica, y escuchen con atención. Y es que el acto de escuchar y aceptar la verdad de Dios no es la causa de ser hijo de Dios. Es decir, yo no acepto la verdad y creo en Dios para ser hijo de Dios. No, hermanos, sino el resultado de haber sido elegido, regenerado primeramente por Dios. Es decir, que si yo creo en Dios y obedezco su palabra, es porque en su gracia el Señor me eligió y tocó mi vida para que yo creyera y caminara en fe y obedeciera su palabra. La salvación viene de Dios, no nace de nosotros mismos. ¿Cómo está el hombre espiritualmente? Muerto en sus delitos y pecados. Dicho de otra manera, yo oigo o creo la palabra de Cristo porque soy de Dios. Si no fuera de Él, no sería mi Padre. Él no sería mi Padre. Y no tendría la capacidad de oír, creer y obedecer la palabra de Cristo. El primer paso tiene que darlo Dios primeramente, o si no, yo no puedo obedecer. ¿Sí me hago entender? El primer paso en la salvación de un hombre tiene que venir de Dios en su gracia y misericordia. Tiene que haber primero el toque de la vida de Dios para que yo pueda oír y decidir por Jesús. Una vez Él me da vida, mis ojos son abiertos, mis oídos también, y entonces puedo ver mi pecado, puedo ver la majestad y la grandeza de Cristo, y puedo entender que necesito un Salvador, y corro a los pies de la cruz para que mis pecados sean lavados y purificados de mi maldad por la sangre de Jesús, porque ahora entiendo cuál fue el propósito por el cual Cristo vino al mundo, porque Dios quitó mi venda. La luz en las tinieblas resplandece cuando Cristo viene a mi vida. Por esto estos judíos, hermanos, no oían ni creían la palabra de Cristo,
porque no eran de Dios. No eran de su pueblo escogido, eran un pueblo étnico, pero no eran su pueblo escogido. No eran de la descendencia espiritual de Abraham. No eran sus ovejas. Veamos unos textos bíblicos. Juan 10, versículos 25 al 27. Juan 10, 25 al 27. Dice la palabra de Dios. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las palabras que yo... Perdón. Vuelvo a repetir. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Noten lo que dice el verso 25. Os lo he dicho y no creéis. Jesús les había dicho muchas cosas y les dijo: las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ¿qué hacían esas obras? Daban testimonio claro de quién era Él. Pero vosotros no creéis. ¿Por qué no creían? Porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Porque si fueran de mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Entonces por eso no creían ellos. Juan 1, versículos 12 y 13. Juan 1, 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pareciera que aquí dependiera del hombre el recibir a Cristo y creer en Cristo. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero noten lo que dice el 13: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que ¿por qué llegamos a creer? ¿Y por qué llegamos a ser hijos de Dios? Porque Dios en su soberanía quiso engendrarnos, no de voluntad mía, no porque yo quise, sino por voluntad soberana de Dios. Amén. Muy bien. Miremos unas aplicaciones prácticas de nuestro pasaje. Ser hijo de Dios no es solo escuchar, sino obedecer, atesorar y deleitarnos en la palabra de Dios. Es como aplicar el Salmo 1 a nuestra vida. En la ley de Jehová está nuestra delicia, en su ley meditamos de día y de noche. Seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruta a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hagamos prosperará. Así que examinemos nuestra filiación espiritual. ¿A quién nos parecemos más? ¿Al Padre Celestial o al padre de la mentira? Rechacemos la mentira del mundo, hermanos. El diablo sigue engañando con falsas doctrinas, con filosofías, con ideologías. Sigue en esa tónica, con pecados aberrantes disfrazados de libertad. Así está el enemigo. Afirmemos nuestra identidad en Cristo, amada iglesia. Si hemos nacido de nuevo, debemos mostrar la semejanza de Cristo en nuestra vida, asemejarnos a nuestro Padre Celestial en amor, en humildad y en obediencia. Un hijo no necesita esforzarse para parecerse a su padre, lo lleva en la sangre. Lo mismo ocurre espiritualmente, hermanos. Los hijos de Dios reflejan la santidad de su Padre Celestial. Los hijos del diablo reflejan el carácter del padre de la mentira: odio, resentimiento, egoísmo. La pregunta entonces es: ¿se nota a quién perteneces? ¿Se nota quién es su padre espiritual? Para concluir, este pasaje no da espacio para una posición neutral, hermanos. No pueden haber posiciones neutrales en el cristianismo. O somos de Dios o no lo somos. Recuerde, por eso es que en Apocalipsis dice que a los tibios Dios
los vomita de su boca. No pueden haber neutralidades en Cristo. Los hijos del diablo se caracterizan por el engaño, por la mentira y el rechazo a Cristo, por su dureza de corazón. Se caracterizan por hipocresía religiosa también. Los hijos de Dios se caracterizan por amar, escuchar y obedecer la palabra. Jesús hoy nos confronta y nos dice claramente: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y si tú entendiste este mensaje, ¿qué tendrías que decirle al Señor? Si eres consciente de que pecas y que estás en oposición a la verdad de Dios, ¿qué deberías decirle al Señor? Señor, hazme de tu pueblo. Arrebátame de las manos del padre de la mentira en quien he vivido por tanto tiempo. Si tú te humillas y reconoces que necesitas que el Padre le dé la vida, que lo transforme, que lo traslade del reino de las tinieblas a la luz, hágalo. Porque para eso se predica el Evangelio, para que nosotros entendamos en qué lugar estamos. Pero si ya has creído, tienes que seguir afirmando su fe y caminando en fe cada día, haciendo lo que le agrada al Señor. Recuerde que los hijos de Dios se caracterizan por amar, por escuchar, por obedecer la palabra de Dios. Jesús hoy nos confronta y nos llama y nos dice: si ustedes son de Dios, las palabras de Dios oyen, las palabras de Dios obedecen. Entonces, hermano, hermana que me escucha, ¿a quién te pareces más? ¿A tu Padre Celestial o al padre de la mentira? Ven a Jesús. Y una vez Dios ponga su sello de su Espíritu Santo en su vida, te comenzarás a parecer al Padre Celestial. Su vida cambiará y será transformada. Se lo garantizo, porque así lo dice la palabra de Dios. Colóquese de pie y vamos a orar. Padre bueno, te agradezco en esta hora de la mañana por tu santa palabra y por hablarnos al corazón y mostrarnos que los que son de Dios, las palabras de Dios oyen. O sea que una de las evidencias que hemos nacido de nuevo es que nos interesamos por las palabras de Dios y queremos obedecerlas y apartarnos del pecado. Una de las evidencias de que somos del padre de la mentira es que no queremos dejar el pecado y seguimos acariciándolo y seguimos en él y no tomamos decisiones radicales para apartarnos de él. O no le hemos pedido a Dios de corazón que nos cambie de familia, que nos haga hijos de Dios, parte de su pueblo por Jesucristo y la fe en él. Señor, si hay alguien aquí que aún pertenece al reino de las tinieblas, Señor, cuyo padre todavía es el diablo, arrebátalo, Señor, toca su corazón y darle vida para que pueda oír tu palabra, nacer de nuevo y obedecerla y querer hacer tu voluntad. Señor, al salir de este lugar, llévanos en tu cuidado y protección. Y gracias por lo que nos has enseñado hoy, aún gracias por el calor, Señor. Porque si está lloviendo nos quejamos, si está haciendo sol nos quejamos, si está haciendo aire acondicionado nos quejamos. Señor, ayúdanos a ser conformes, agradecidos con lo que tú nos das, Padre Santo. Te agradecemos por nuestros hijos, por el cónyuge, por las cosas que nos pasan, Señor, porque en ellas aprendemos y tú moldeas nuestro carácter, Padre Santo. Al salir de este lugar, llévanos en tu cuidado y protección, Señor, y que durante la semana nos guardes en todos los quehaceres y te honremos con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y hechos. Te lo pedimos en el santo nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dios lo lleve en su paz. Tenemos clase de membresía. Toca seguir trabajando para